Bienvenidos a una nueva edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio analizamos el caso conocido como la mafia de los Pagares. El abogado Jorge Rolón Luna nos explica el caso a profundidad en este episodio. Hoy es miércoles 2 de abril del 2025. Buenas, abogado, gracias por participar de este podcast. Gracias a ustedes por el espacio. Para empezar a hablar de lo que conocemos como la mafia de los Pagares, ¿podrías explicarnos primeramente qué es un pagaré? Bueno, un pagaré es un instrumento jurídico porque fue creado por normas, y esas normas que crean el pagaré le dan una función a este instrumento. Sí, un instrumento es siempre algo que sirve para algo, en términos así coloquiales, digamos. Y el pagaré es un instrumento de crédito, un título de crédito, ¿sí? Y ese pagaré es una promesa de pago que hace la persona libradora, la que firma el pagaré, hacia un tercero. Y el pagaré tiene otras características más. Es un instrumento jurídico bastante plástico, podríamos decir, porque puede circular de diversas maneras, pero el mero hecho de que pueda circular ya lo vuelve un instrumento que puede eventualmente pasar de mano en mano. Y como todo aquello que se vincula con el derecho, todo, digamos, relativamente hablando, tiene un propósito bueno, digamos. Fue creado, es lo que los juristas llaman la ratio legis, la razón de ser de la norma. Entonces, esa razón de ser de un pagaré es proteger los intereses del acreedor, de quien presta dinero, de quien da algo a crédito. Mi opinión, yo no soy abogado civilista, ni mucho menos. Mi campo de estudio, de análisis, de trabajo es otro, pero me vi metido en esto por razones que después podemos conversar. Me llevan a pensar que esas características de plasticidad, de carácter circulatorio que tienen, lo vuelven como una especie de bomba de tiempo al pagaré. De hecho, algunos autores civilistas, hay unos autores alemanes que en un libro que se ocupa del tema, me puse a leer Derecho Civil cuando empecé a hacer estas denuncias para comprender mejor esto, decían que el deudor debe siempre estar atento y tener que mentalizarse de que cuando firma un pagaré es como un aviso de peligro, ¿sí? Ahora, lo que he visto, y esta sí ya es una cuestión más de análisis mío personal, es que ese tipo de instrumento en nuestro país, dada la manera en que funciona el sistema de justicia, donde hay una corrupción sistémica, es realmente doblemente peligroso. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, digamos. Y ya para entrar en el tema que conocemos como la mafia de los Pagares, te consulto, ¿cuándo empezó a destaparse todo este esquema de estafas, por así decirlo? Bueno, depende de qué entendamos por destaparse, ¿sí? A mí me atribuyen haber destapado esto, digamos, pero la verdad es que de esto se habla hace mucho tiempo ya. Y hay un momento importante en este asunto que es el año 2015. Ahí la fiscal Teresa Sosa imputa a una serie de funcionarios judiciales y abogados y personas vinculadas a empresas de crédito por este mismo esquema que hoy estamos viendo. Lo que ocurrió en aquel entonces fue que no cobró la importancia que hoy tiene en el sentido de sacudir el sistema. El sistema se sacudió con, digamos, las revelaciones últimas. Que yo me conecto, digamos, con este asunto. Reitero, yo no soy un abogado civilista, no litigué prácticamente nunca en el ámbito civil, pero una vez, un tiempo atrás, me piden una ayuda, digamos, una asesoría y una ayuda para una persona amiga, la madre de una persona amiga que estaba siendo víctima de lo que me decían ellos era una estafa.
Entonces yo tomo el caso, me empiezo a interiorizar del expediente y veo cosas que me llamaron muchísimo la atención. Me llamaron muchísimo la atención, entonces yo empiezo como no era del ámbito, digamos, empiezo a preguntar a colegas, a gente amiga, y también a contar el caso, porque me llamó muchísimo la atención las cosas que vi. Entonces, ¿qué más que menos me decía? Yo tengo una tía, a mí me pasó esto, a un amigo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá. Era una cosa así que quien más, quien menos, o había sido víctima directa o tenía alguien conocido que había sido víctima de esto. Bueno, ahí ya me llamó mucho más la atención. Empecé a vislumbrar que esto tenía un carácter sistémico. Y entonces yo allá por el año 2023 escribo un artículo para la revista electrónica Tereré Cómplice, que es una revista de análisis político en la que escribo, y hablo en ese artículo acerca de la importancia, entre comillas, de los ilegalismos en la economía paraguaya, basado en datos, en cifras. Especulo sobre los pocos datos y cifras que hay al respecto acerca de qué porcentaje de la población se dedica a actividades que o son ilegales directamente o están en una zona gris. Y menciono el tema de las estafas a través de los juzgados de paz y los pagarés, porque yo ya había empezado a indagar sobre el tema. Pero empiezo a hacer estas denuncias de manera sistemática y más seria, digamos, con más datos, porque me llevó tiempo elaborar la teoría de la mafia de los pagarés, digamos, allá por noviembre del año pasado. Y cuando hago esto, empiezo a escribir, digamos que la repercusión había sido interesante, pero nada del otro mundo, hasta que yo publico las fotos de unos funcionarios de varios juzgados de paz de la capital que hacían ostentación de una vida que era propia de gente millonaria. Y ahí como que explota el tema. Y tiene también, digamos que un interés sociológico el cómo explota y por qué explota. Y es evidente, una lectura así sociológica muy rápida mía, de que es evidente que la gente, la ciudadanía está harta de la corrupción, porque hasta ese momento no había explotado, hasta que se empiezan a viralizar las fotos de estos chicos muy jóvenes viviendo la gran vida de millonario, pero aparte ostentándola, cuando que, dado que era probablemente de origen ilegal, ese dinero debieron haberlo ocultado, metieron la torpeza. Ahí hay otra cuestión sociológica también que tiene que ver con toda esta cuestión de la ostentación, de las redes sociales, del narcisismo que vive la sociedad actual. Bueno, y a partir de ahí, lo interesante es que empiezan a aparecer las víctimas. Muchas víctimas. Me escriben a mí en las redes sociales, me escriben a mis, digamos que, números privados, me escriben en las otras redes sociales en las que yo también estoy, como casi todo el mundo hoy día. Y no para esto, no para como muchos hubieran querido, y esto obliga a la Corte Suprema de Justicia a ordenar auditorías, intervención de juzgados, suspensión de funcionarios, suspensión de jueces y juezas, y luego incluso un tiempo después ya se abre una causa penal en la Fiscalía. Un tiempo después, ya este año, se conforma un equipo de fiscales especializados ya en delitos económicos y anticorrupción que profundiza la investigación, y es ahí donde se imputan a abogados, a jueces, juezas y a funcionarios. Un hecho inédito, realmente histórico. También por el número 63 personas imputadas en la primera oleada de imputaciones, digamos. Bueno, y así es que hoy día no para esto. Y no va a parar porque hay miles de víctimas. Esa es la realidad. Para entender un poco cómo funciona este esquema. En términos muy sencillos, el esquema funciona de la siguiente manera. Actores privados, que pueden ser empresas de gestión de cobranzas, casas de crédito, empresas financieras de diverso tipo y porte, estudios jurídicos, algunos grandes estudios jurídicos, abogados, los que yo llamo, ¿cómo podríamos llamar? Freelancers, que trabajan en chiquito, pero que también funcionan de esta manera, que se asocian con juzgados de paz. Un juzgado de paz no una persona, pero para que se entienda, con los jueces. Las jueces a su vez instruyen, uno entiende, a los
actuarios o secretarios de los juzgados, a los ujieres y a los otros funcionarios, para que las demandas ilegítimas que se presentan, o legítimas en algunos casos, permitan cobros abusivos y a veces cobros ilegales, porque a veces son deudas inexistentes. Y cobros abusivos significa que uno debía 3 millones y después termina pagando 20 millones o 25 millones. Y este esquema tiene un elemento central que permite que esto ocurra y son las famosas notificaciones voladoras, que es el nombre que tiene en la jerga judicial, digamos. Esas notificaciones voladoras son pseudo notificaciones fraguadas que falsean una cuestión muy importante, que es la noticia que tiene que tener el demandado de que fue demandado para poder ir a defenderse ante los estrados judiciales. Esas notificaciones nunca se hacen, se inventan, y de ellas son parte esencial los ujieres notificadores, que son unos funcionarios que tienen la función de hacer saber a un demandado o a un demandante de los trámites diferentes de un juicio. Y a partir de ahí, en una situación de indefensión, el demandado nunca se entera y el juicio continúa hasta llegar a los embargos y después la ejecución del embargo sobre salarios. Generalmente las víctimas son personas asalariadas, funcionarios públicos sobre todo. Docentes, enfermeras, enfermeros, funcionarios públicos en general, policías, militares también. Y es muy interesante esto. A mí se me acercó muchísima gente que cumple funciones en el Poder Judicial. O sea, ni siquiera ellos escapan a esto. Eso, grosso modo, digamos, es mucho más complejo, más extenso, tiene muchas modalidades. ¿Qué significa eso? Que no es solamente que se ejecuta un pagaré ya cobrado o un pagaré ya ejecutado, sino que tiene distintas modalidades y esas modalidades siempre son favorables a estas agencias de cobranza, a estas instituciones financieras, a estas casas de crédito, a estas casas de venta de electrodomésticos, etc. Y el perjudicado siempre es el deudor, que termina pagando dinero que no debe. Dinero que no debe directamente. Y acá te consulto para enfatizar un poquito más. Los problemas que te puede traer un pagaré pagado que no retiraste. Bueno, esa es una de las modalidades. Yo quiero abrir un paréntesis ahí, sí, con mayúscula. Esa es una de las modalidades de tantas que existen, okay, por un lado. Y por otro lado, no es que uno no retiró, porque cuando uno dice que uno no retiró, parecería ser como que uno fue negligente, el deudor, digo. Desde la Corte Suprema misma se dijo en un momento dado, esto es un problema cultural. La gente no se preocupa, no se moviliza para retirar su pagaré y después es víctima de estos esquemas. La verdad es que la mayor parte de las víctimas, por lo que yo he visto, ¿sí?, intentan retirar su pagaré, pero no se los dan. Directamente les niegan. O sea, en primer lugar, no les dan automáticamente una vez finiquitada la deuda. Es como que esperan que la persona no pretenda retirar. Cuando pretenden retirar, se lo esconden. Se lo niegan se la niegan a estas personas esta oportunidad de hacerse con ese documento. Muchas de estas casas no dan sus direcciones genuinas. Uno va ahí y no encuentra nada porque se cansan estos deudores de reclamar. Después dicen, bueno, yo voy a ir junto a ustedes. Y no encuentran nada. Pues se encuentran un taller mecánico, una despensa, pero no un estudio jurídico o una agencia de cobranza. Cuando estas agencias de cobranza, que algunas son, podríamos llamarle grandes jugadores de este juego, big players, si tienen oficina, uno va ahí y lo que ocurre es kafkiano. Y kafkiano en el real sentido de la palabra. Si alguien leyó la novela El proceso de Kafka, entenderá de qué estoy hablando. El deudor va ahí y le dice, no vaya ya, hable con este. No, la persona que tiene eso le va a atender la próxima semana. No sabemos dónde está su pagaré. Necesitamos tiempo para buscar. Entonces esta persona va una y otra vez y nunca recupera, salvo contadas excepciones cuando se va con algún abogado que tal vez tenga
no sé, el suficiente aplomo como para exigir y armar mucho lío, pero en general se quedan con el pagaré dolosamente. Y cuando digo dolosamente lo digo en el sentido del derecho penal, con el objetivo de cometer un delito, con el propósito de cometer un delito. Y la mayor parte de las víctimas no tienen la posibilidad de contratar un servicio jurídico, no tienen la posibilidad de defenderse. Claro. Entonces ahí no, es un problema cultural. Mucha gente intenta 1, 2, 3 veces, no obtiene, la gente tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que hacer su vida, y esta gente busca la manera de hacérsela difícil. Y a veces para recuperar un pagaré tal vez sea necesario tener un abogado que tenga el tiempo suficiente para ir una y otra vez, reclamar, amenazar con contrademanda, etc. Y no todos tienen esa posibilidad. ¿Y qué piezas se van moviendo para ir captando víctimas? Bueno, la verdad es que yo no podría responder con una respuesta absolutamente certera a esto, porque habría que hacer una historia de esto. Hay gente que me ha comentado su experiencia como funcionario de un juzgado para allá, comienzo de los 2000, me decía, eso ya existía, ¿sí? Entonces no es nuevo esto. En el 2015 ya hubo un caso grande, importante, del cual se hicieron eco los medios de comunicación, tal vez no en tapa, pero sí los medios se hicieron eco de esto. Entonces, otra cosa que yo descubrí investigando esto es que no es un modelo de estafa inventado localmente, como diríamos, los muchachos inventaron aquí. Yo pensé eso en un primer momento, me puse a investigar. Resulta que este tipo de cosas hay en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Digamos que es un modelo producto de la globalización, ¿sí? De tiempos globales. Estos modelos se globalizan, van de aquí para allá y funcionan de distinta manera. En Estados Unidos, por ejemplo, es una plaga esta cuestión de le llaman acreedores abusivos. La diferencia que yo encontré es que a estos acreedores abusivos los persigue el FBI, las policías locales, las policías estaduales. Entonces, son como enemigos públicos, digamos, que se las ingenian para no ser atrapados por las autoridades. Uno entra, por ejemplo, a la página web de la Secretaría de Comercio en Estados Unidos y hay una línea gratuita para recibir asesoramiento en el caso que uno sospeche que está siendo víctima de estos acreedores abusivos. Hay también recursos en estas páginas web de este tipo de autoridades. Hay otras de defensa del consumidor también, donde le dan como unos tips a uno para descubrir cuando hay un intento de estafa de este tipo, que funciona más o menos igual que aquí. Le llaman a uno por teléfono, le escriben a WhatsApp, le dicen, usted debe dinero, pague. Y si no paga, le demandamos. Y muchas veces la gente se asusta, no sabe cómo reaccionar, no tiene a mano un abogado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo global. Y acá prendió perfectamente, y como decía yo, a diferencia de que en otros países se persigue, y acá gozaba de la complicidad o goza de la complicidad de nada menos que los juzgados de paz, que están metidos en el enjuague y reciben parte de estos dividendos producto de estos sistemas de estafa tan ignominiosos, digamos. ¿Acá qué herramientas tiene una persona que es víctima para defenderse? En primer lugar, uno tiene que saber que está siendo demandado y generalmente no se entera. Cuando se entera ya es tarde. Entonces, cuando uno se entera necesita un abogado. ¿Y qué pasa? Muchas veces las personas son demandadas en localidades muy lejanas a su domicilio. Entonces, pagarle a un abogado para que vaya a 300 kilómetros, a 200 kilómetros, cuesta ya dinero que mucha gente no tiene en ese momento. Entonces, mucha gente se resigna a esa situación, se entrega. Yo he hablado con personas que por años tuvieron sus salarios embargados, por años, que entraron en depresión, que tuvieron conflictos familiares porque en sus casas les preguntaban, ¿qué pasa con tu sueldo? ¿No cobras? ¿No colaboras con los gastos de la casa? ¿Qué es lo que está pasando? Y mucha gente también por la culpa que sentían no querían contar lo que les estaba pasando. Y a veces tenían nuevos embargos por nuevas deudas inventadas y pasaban estas cosas. Y entonces, central es tener asesoramiento jurídico. Y ahí hay un problema porque muchas de estas personas no pueden defenderse. Y una vez que uno tiene asesoramiento jurídico, se necesita una muy buena estrategia
Porque en los juicios ejecutivos, su nombre lo dice, son juicios de ejecución de la deuda. No se discute el origen de la deuda ni la legitimidad de la deuda. Lo que se discute es si el instrumento es válido. Y a veces uno quiere discutir el instrumento porque dice, no, esa no es mi firma, pero ya es tarde. ¿Por qué? Porque nunca le notificaron. Y cuando llega al juicio ya precluyeron las etapas y a veces se requieren de estrategias jurídicas bastante sofisticadas, digamos, para meterse en el juicio y poder, podríamos decir en términos sencillos, trancar eso. ¿Qué otra herramienta tienen? Hoy día denunciar. Yo les sugiero a las víctimas, denuncien esto, denuncien al Ministerio Público, denuncien a la Superintendencia de la Corte, para que se sepa, para que la Corte Suprema deje de negar esto como un problema sistémico y como que es un problema de manzanas podridas, nada más. Una manzana podrida, el canasto está impecable. No, el canasto está podrido y hay alguna que otra manzana que se salvó. Es al revés. Bueno, y eso, no hay mucho con que defenderse en la mayoría de los casos. Como decía, muchos ya se despiertan un día con que les embargaron su salario, no saben de dónde salió, totalmente kafkiano. Así como que, y esto, dicen, no tiene explicación. Como dijiste que esto genera un perjuicio económico Sí. Y también emocional. Totalmente. Haciendo énfasis en eso. Totalmente. El perjuicio emocional, el perjuicio en la salud y el perjuicio económico que genera esto es tremendo. Hay gente que... Y otra cosa, en algunos casos también tiene un impacto en la propia economía del país. Porque hay casos que gente que se ha acercado a mí que me dicen, bueno, no puedo sacar crédito, estoy en Inforcom. Entonces yo iba a comprar un vehículo con mi marido, íbamos a hacer un emprendimiento y nos dicen no. De hecho, un caso que me contaron, esta persona a través del intento de comprar un vehículo para un emprendimiento con su marido, se entera que estaba demandada. No sabía que estaba demandada. Entonces hay gente que intentó comprar una casa propia, le niegan el crédito, y bueno, el perjuicio económico es evidente. La mayor parte de la población en nuestro país vive al día. Este no es un país donde el dinero sobre, ¿sí? Y nosotros tenemos aparte una clase media que muy precarizada, que está ahí, un resbalón y va hacia la franja de pobreza. Entonces estos eventos empobrecen a miles de personas. Estamos hablando de miles de víctimas, ¿sí? Estos eventos son tremendos en la vida, en los proyectos personales de la gente. En el ámbito judicial, ¿qué es lo más actual que se tiene? Bueno, la imputación es la atribución que hace el Ministerio Público a una persona de una eventual responsabilidad penal, ¿sí? Quiere decir que hay un hecho punible, pues muchas veces hay imputaciones y no existen hechos que investigar. Entonces, hay hechos punibles que se han cometido, se han falsificado instrumentos públicos, hay estafa, hay declaraciones falsas, una serie de cuestiones que ya han sido, digamos, comprobadas. Ahora lo que se busca establecer es quiénes son los responsables de eso. Entonces, la imputación, lo que hace un acta de imputación elaborada por un fiscal es decir, bueno, nosotros creemos desde el Ministerio Público que estas personas son responsables de estos hechos punibles. Y se inicia un proceso de investigación. En ese momento estamos. De todas maneras, si tomamos esa cuestión del derecho penal exclusivamente, esto es la punta del iceberg. Y no es tampoco algo que nos deba asustar eso, porque históricamente se ha comprobado que de 1000 delitos cometidos se investigan 100. 50 nunca llegan a juicio. Y a veces de esos 50 que llegan a juicio, 45 se quedan por el camino, se desestima la causa, no hay más pruebas para seguir adelante y por ahí el 5% recibe una condena y ese 5%, el 1% cumple la condena. Esas son cifras que a lo largo del tiempo se han visto en distintos países. No estamos hablando de nuestro país donde no existen esos datos, pero en otros países. Entonces el derecho penal tiene muchas limitaciones para resolver los problemas. Eso por un lado. Por otro lado, hay personas que ya han denunciado penalmente a los victimarios, a quienes son los responsables de estas estafas,
muy pocas todavía, pero ya yo de hecho acompañé a una enfermera jubilada del Hospital de Clínica hace unos días a la Fiscalía de San Lorenzo. Le había denunciado a estas personas que le estafaron ya por octubre del año pasado. No habían habido hasta ese momento, hasta digamos una semana atrás al menos, no habían habido avances en esa investigación. Hablamos con la fiscal que está interinando, el fiscal original no hizo nada aparentemente, y ya se van a llamar a indagatoria a 2 personas, y aparentemente esa causa en particular se acumularía a la causa principal que está siendo investigada acá en Asunción, con el equipo que lidera la fiscal Belinda Bobadilla. Después hay otras personas que han demandado también por daños, muy pocas también, hasta donde yo sé, para resarcirse de los daños que le ha provocado esto. Y para mí lo ideal sería que a medida que esto que se está destapando avance, las víctimas puedan recuperar el dinero que han perdido, que los responsables respondan civilmente por los daños que han causado. Un poco utópico tal vez, pero hay muchos elementos, por lo que uno ha visto, por lo que dice en la propia auditoría de la Corte Suprema de Justicia, en las propias causas. Uno, cuando analiza casos particulares, encuentra esos elementos. Solo que esa gente necesita que un abogado les asesore, le empuje esos casos, y no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Pero ojalá que se avance en la recuperación de este dinero que estas personas han perdido por años. Estamos hablando de... Es un negocio que mueve millones de dólares al año, para que tengamos una idea. ¿Cree que es necesario que se saneen los juzgados? Totalmente, totalmente. Los juzgados de paz en nuestro país tienen que ser auditados todos. Los jueces responsables de estas irregularidades tienen que ser destituidos, denunciados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, destituidos. Si cabe, y debería ser así, yo creo que hay algunos juzgados que se salvan. Conozco casos, entonces no quiero ni voy a generalizar. Hay gente que no ha entrado en estos esquemas, jueces y juezas de paz que hacen bien su trabajo, pero hay una mayoría que se plegó a que es uno de los esquemas de estafa. Hay otros esquemas, como por ejemplo ocurre con compra-venta de vehículos. La gente compra un vehículo, le hacen entrar, digamos, a propósito en mora, y luego secuestran el vehículo, después venden el vehículo y la persona pagó 10 cuotas y se queda sin nada. Y eso lo hacen, estas estafas se hacen de la mano de jueces de paz también, que ordenan secuestros de vehículos sin tener todos los elementos necesarios para que eso ocurra. Entonces, y después hay otras cosas también que en los juzgados de paz están ocurriendo hoy en este momento. Y es una cosa de la que se habla muy poco, pero yo me he enterado también a través del testimonio de personas que trabajan en los juzgados de paz, es que como esto es un gran negocio, la mayor parte de los esfuerzos de los juzgados de paz se dedican a estos casos y descuidan aquellos que tienen que ver con violencia familiar, violencia contra la mujer, etc. Todo lo que tiene que ver con derechos de los niños vinculados a episodios de violencia son dejados de lado porque no hay tiempo, porque hay que facturar. ¿Y cómo se factura? Con estos casos. Eso es gravísimo. Eso habría que... yo escuché un par de casos. Creo que la Corte debería investigar si es así realmente, si esto es sistémico también, es aún mucho más grave desde esa perspectiva. Gracias, abogado, por su participación. A ustedes por el espacio. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitado el abogado Jorge Rolón Luna. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.